un científico de renombre que había sido alumno de Albert Einstein, hizo en varias ocasiones unas afirmaciones un tanto extrañas acerca de inusuales objetos que podrían haber sido recuperados y estudiados. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde normalmente hablo de cosas raras. Mucho se ha hablado de posibles objetos voladores, estrellados o accidentados, y de que algunos gobiernos, sobre todo el de los Estados Unidos, hubieran podido recuperar los restos para investigar y tal vez obtener valiosa información sobre ellos. De ser esto así, cabría pensar que se seleccionarían a los mejores científicos en sus respectivos campos para llevar a cabo tales estudios y averiguaciones. Algo podría sugerir que así fue en los Estados Unidos en un momento determinado de la historia, que fue hacia la década de 1950, es decir, poco después de cuando se dice que tuvieron lugar algunos de los famosos crashes de no identificados, como el de Aztec en el 48 o el de Roswell en el 47. Por esta época circulaban en algunos círculos rumores de que el gobierno de los Estados Unidos tenía en su poder la tecnología recuperada y habían llamado la atención de un ingeniero que trabajaba para el gobierno canadiense llamado Wilbert Smith. Por lo que, aprovechando que en aquel momento se encontraba en Washington, solicitó la ayuda de algunos contactos y, según se dice, un teniente coronel de nombre Bremer organizó todo para que pudiera tener una reunión con el doctor Robert Irving Sarpacher. ¿Se pronuncia así? No lo sé. Bueno, se va a quedar así. Este doctor habría de fallecer en el 86 y, entre otras cosas, había sido alumno de Albert Einstein. Desarrolló gran parte de su carrera en el Instituto de Washington de Tecnología Oceanográfica y Ciencias Físicas, creado por él mismo, y había sido consultor científico para varios organismos gubernamentales. También es el autor de algunas obras importantes en su campo, como Diccionario Enciclopédico de Electrónica y Energía Nuclear, Tecnologías de hiper y ultra altas frecuencias, Efecto de los armónicos de voltaje y la compensación de impedancia en el rendimiento de los amplificadores de potencia de RF de clase B y C. No tengo ni idea de lo que acabo de decir. Como veis, esto es lectura muy ligera. Bromas aparte, algunas de estas obras todavía son utilizadas hoy en día. Esto nos sirve para hacernos una idea del renombre profesional de este científico. Según se cuenta, en esta conversación, Sarpacher, quien por aquel entonces trabajaba con la Junta de Investigación y Desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al ser preguntado por los crashes de los no identificados, no quiso hablar mucho, pero reconoció que los rumores eran correctos, que los objetos no eran terrestres y que el asunto se había clasificado en niveles más altos de secreto incluso que los de la bomba atómica. Smith, ávidamente, tomó notas de la conversación, que luego trasladó a un memorándum remitido al gobierno canadiense en el que figuraba esta información, y no sería hasta 1980 cuando el investigador Arthur Bray daría con él. Indicaros que el propio Sarpacher confirmaría esta misma información a varios investigadores más en la década de los 80, realizando varias entrevistas y comunicaciones, por lo que vamos a tenerla en consideración. Algunos de los investigadores que contactaron con el científico fueron Stan Friedman, Jerry Clark, William Moore y Bruce Maccabee. Como hemos visto, el asunto resurgió unos 30 años después de aquella reunión, gracias a la aparición del memorándum, y el ufólogo Bill Steinman decidió contactar con Sarpacher. Es que hay una de nombrecitos en este vídeo que no veas. ¿Qué decía? Que decidió contactar con Sarpacher, realizándole varias preguntas, a lo que el científico respondió mediante una carta que no era demasiado larga. Y lo que le dijo es muy interesante, así que vamos a verlo.
Estimado señor Steinman, lamento haber tardado tanto en responder a sus cartas. Sin embargo, me he mudado de oficina y he tenido que hacer varios viajes prolongados. Para responder a su última pregunta en su carta del 14 de octubre de 1983, no hay ninguna razón en particular por la que sienta que no debería o no podría responder a todas y cada una de sus preguntas. Estoy encantado de responder a todas ellas lo mejor que pueda. Usted enumeró algunas de sus cuestiones en su carta del 12 de septiembre. Intentaré responderlas como las había enumerado. Como vemos, parece que el científico estaba más que encantado de hablar de todos estos asuntos en los 80, aunque en los 50 no fue así. Quedaros con este dato porque podría tener algo de relevancia más adelante. En relación con mi propia experiencia con respecto a los platillos volantes recuperados, no me asocié con ninguna de las personas involucradas en la recuperación y no tengo conocimiento sobre las fechas de las recuperaciones. Si lo tuviera, se lo enviaría. Por lo que comenta, él mismo no trabajó en esos proyectos secretos en concreto, aunque sí conocía algo de información sobre ellos que ahora veremos. Y vuelve a mostrar ese carácter cooperativo, marcando que enviaría todo lo que tuviera. Con respecto a la verificación de que las personas que enumera estuvieron involucradas, solo puedo decir esto: Jan von Neumann definitivamente estuvo involucrado. El Dr. Vannevar Bush definitivamente estuvo involucrado y creo que el Dr. Robert Oppenheimer también. Aquí tenemos a dos sujetos de los cuales el científico afirmó sin dudarlo que estuvieron involucrados en los proyectos de recuperación, y un tercero del que, si bien no estaba tan seguro como de los otros, piensa que también pudo haber participado. Los tres estuvieron involucrados en el proyecto Manhattan. Mi asociación con la Junta de Investigación y Desarrollo del Dr. Compton durante la administración de Eisenhower fue bastante limitada, de modo que, aunque había sido invitado a participar en varias discusiones asociadas con las recuperaciones reportadas, no pude asistir personalmente a las reuniones. Estoy seguro de que se lo solicitaron al Dr. von Braun y a los demás que usted enumeró. Probablemente se les preguntaría y pudieron haber asistido o no. Esto es todo lo que sé con certeza. Aquí entra otro científico en escena, Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial que pasó a trabajar para los Estados Unidos con la operación Paperclip. Recibí algunos informes oficiales cuando estaba en mi oficina en el Pentágono, pero todos fueron dejados allí porque se suponía que nunca debíamos sacarlos de la oficina. Así que, pese a no haber asistido a esas reuniones que comentaba, sí que tuvo acceso a cierta información gracias a estos informes. No recuerdo haber recibido ninguna fotografía como la que solicita, por lo que no estoy en condiciones de responder. Tengo que dar la misma respuesta que en la número 4. Como vemos, no llegó a haber ninguna fotografía, e imagino que la pregunta 5 se referiría también a algo relacionado con imágenes. Recuerdo la entrevista con el Dr. Brenner en la embajada canadiense. Creo que las respuestas que le di fueron las que enumeraste. Naturalmente, en ese momento estaba más familiarizado con el tema en discusión. De hecho, habría podido dar respuestas más específicas si hubiera asistido a las reuniones sobre el tema. Debe comprender que tomé esta asignación como una contribución privada. Nos llamaban los hombres de $1 al año. Mi primera responsabilidad fue el mantenimiento de mi propia actividad empresarial, por lo que mi participación fue limitada. Pues aquí se explica, dando una razón de por qué en aquel momento pareció tener poco interés en asistir a estas reuniones. Seguimos. Casi lo único que recuerdo en este momento es que ciertos materiales de los que se reportó que provenían de UFO crashes eran extremadamente livianos y muy resistentes. Estoy seguro de que nuestros laboratorios lo analizaron con mucho cuidado. Hubo informes de que los instrumentos o las personas que operaban estas máquinas también eran de un peso muy ligero, suficiente para soportar la tremenda desaceleración y aceleración asociadas con su maquinaria. La descripción que Sarbacher hace del curioso material se parece mucho al material que se comenta se recuperó del evento de Roswell, liviano, resistente y con la capacidad de volver a su forma original.
Recuerdo que al hablar con algunas de las personas de la oficina, tuve la impresión de que estos extraterrestres estaban construidos como ciertos insectos que hemos observado en la Tierra, en los que, debido a la baja masa, las fuerzas de inercia involucradas al operar estos instrumentos serían bastante bajas. Esto suena bastante a las descripciones que hacen algunos testigos de haberse encontrado con seres a los que comúnmente se les llama insectoides, sobre todo de tipo mántidos, parecidos a mantis religiosas. Por lo que comenta Salvatore, parece ser que sus cuerpos resistirían mejor las aceleraciones y desaceleraciones que estos objetos eran capaces de realizar. Aún no sé por qué la orden de tan alta clasificación ha sido dada y por qué se niega la existencia de estos dispositivos. Lamento que haya tardado tanto en responder, pero le sugiero que se ponga en contacto con otras personas que puedan estar más directamente involucradas en este programa. Atentamente, Dr. Robert I. Salvatore. Tenemos unas intrigantes afirmaciones que no han sido hechas por cualquiera, sino por un profesional respetado, que tenía conexiones con todos estos organismos gubernamentales, sobre todo en lo que se refiere al Ministerio de Defensa y conocimiento de diversos proyectos secretos. Lo que dice puede ser o puede no ser cierto. Que cada uno valore lo que quiere creer. Y a este respecto, las opiniones están algo divididas en la comunidad ufológica. Una buena parte habla sobre cierta verosimilitud de los documentos y las afirmaciones que contienen. Algunos piensan que directamente el hombre se lo estaba inventando, y una vertiente propone que esto pudiera haber sido una maniobra de desinformación. Se alude para ello a que primero, en los 50, este hombre, aunque pudo haber comentado algo sobre el asunto, parecía que no quería hablar mucho, pero en los 80 estaba más que predispuesto a dar toda la información, con hasta cierto entusiasmo, y que, muy convenientemente, cuando se decidió a hablar, resulta que el resto de personas a las que hace referencia ya habían fallecido. Se indica también que resulta algo extraño que no quisiera personarse en aquellas reuniones mencionadas y que la excusa fuera que por aquel entonces estuviera más centrado en sus proyectos personales. Imaginaros que el gobierno de los Estados Unidos os invita a una reunión secreta en la que no solo os van a confirmar la recuperación de dispositivos no humanos, sino que además varios científicos os van a dar más información y detalles sobre los mismos. ¿No os interesaría ir? Y los hay que dicen que todo pudo haber sido una táctica de desinformación de la CIA. Comentar también que Smith, quien tuvo la primera reunión con Salvatore, acabaría por dirigir un programa bajo el Ministerio de Transporte de Canadá, llamado Project Magnet, destinado a estudiar la posibilidad de utilizar el campo magnético de la Tierra como fuente de propulsión. Y se estudió también el fenómeno con el objeto de obtener más información que pudiera ayudarles en este propósito, concluyendo que las naves posiblemente eran propulsadas por magnetismo. Smith, por otro lado, y como tantos casos similares se dieron en los 50, acabó por afirmar ser un contactado que se comunicaba con unas entidades a las que llamaba los chicos de Topside. Como siempre, tenemos unas afirmaciones muy raras que traemos para que cada uno pueda valorarlas como parte de una historia también muy rara, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto! Vale, me dice Google que se pronuncia así. Sarbacher. Que lo podría haber mirado antes del vídeo, si tal, pero bueno, imaginaros que lo he pronunciado así durante todo el vídeo.